Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves, a su espacio Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón Totti López Pocaterra, en la coordinación general de producción Carlos Colmenares en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos en esta vuelta al mundo semanal de todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. E iniciamos haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los guía, los forma, los asesora, los acompaña en convertir una idea bonita, romántica, con cuerpo, en un instrumento verdaderamente llamativo y que les permita transformar su propia esencia y transformar el entorno. Es decir, convertir su idea en una opción verdaderamente triunfadora. ¿Cómo hace eso Policreativa Consultores? De la manera en que lo explica en su página web y en sus redes sociales. La idea de Policreativa Consultores es ayudarlos, ayuda a través de cursos, o lo hace también de otra forma, que es con asesorías personalizadas, de forma directa con ustedes, entendiendo su realidad, descubrir juntos qué le falta para que esa idea difusa se convierta en un verdadero instrumento de cambio. Ese es el objetivo que tiene Policreativa Consultores y los acompaña, los guía, los ayuda para conseguirlo. Policreativa Consultores, asesorándolos, acompañándolos y guiándolos para que una idea que usted tiene se torne en un instrumento de cambio, tanto de manera personal como para el entorno. Policreativa Consultores. Bueno, un gran abrazo a todos, vamos a iniciar, ya llegan mensajes a través de la página web de la emisora. La señora Yolanda nos dice: buen día desde Caracas, pendiente del vuelo noticioso semanal en Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, un enorme abrazo a la señora Yolanda, que es oyente consecuente de nuestro programa. Bueno, además de eso, llegan también algunos otros mensajes. El señor Eduardo nos dice que muchos saludos, que él está en sintonía del programa. Un abrazo al señor Eduardo, que también es oyente de nuestra vuelta al mundo semanal. Bueno, vamos a iniciar porque hoy tenemos un programa variado y vamos a tocar varios temas, vamos a analizar diversas coyunturas que se vienen presentando. Yo quisiera, de todas formas, como hacemos normalmente, y tenemos además la posibilidad siempre de dedicar algunos minutos a reflexionar o a reivindicar, recordar algunas actividades, yo quisiera aprovechar la oportunidad de rendir homenaje en el programa a una figura que ayer se le hizo un bonito acto en la Fraternidad Hebrea Benaibrit en Altamira, y es el señor Eliezer Rokov. Eliezer Rokov es un personaje que puso la piedra fundamental de varias instituciones. Una persona que entre sus múltiples facetas y junto a su esposa, la señora Ena, llevaron adelante una enorme obra social con un significado cultural, emblemático y muy sentido. Conocí al señor Eliezer, tuve ese inmenso gusto en el Instituto Cultural Venezolano Israelí. Llegué con la idea de aportar una visión desde el plano del debate de las nuevas generaciones, y poco a poco empecé allí a hacer una carrera de que era interna organizacional, y llegué a ser, como soy, de la directiva del instituto que no tiene en lo absoluto una idea de imponer, sino al contrario, de generar reflexión, y donde hay un equipo más muy interesante, con grandes personalidades, con actores que siempre están pendientes. Bueno, se fue hace unos días el señor Eliezer, se marchó, y ayer hubo entonces un bonito encuentro, palabras de diversas personas y sentimiento, un acompañamiento entonces al señor Eliezer Rokov, y creo que es momento también para que el ICVI y otras instituciones puedan avanzar en torno a debatir, y un mundo tan convulsionado y tan complicado como este amerita entonces que se haga esa necesaria reflexión, y urge que aparezcan, que surjan instituciones que puedan aportar en ello. Bueno, un recuerdo del señor Eliezer, y hacer mención entonces de esa bonita actividad ayer en la Fraternidad Benaibrit en Altamira. Incluyó, por supuesto, una ceremonia religiosa en la sinagoga y posteriormente un encuentro social para honrar al señor Eliezer, que es un pilar fundamental de la obra social. Incluso ahí decía el rabino en sus palabras que un hombre que aportó mucho a la sociedad, pero a lo mejor para él la gran obra fue el ancianato, el Bedavot, la casa de ancianos que él logró impulsar junto a otras personas para atender a las personas de la comunidad de avanzada edad que requerían ese acompañamiento. Así que bueno, un recuerdo del señor Eliezer Rokov. Bueno, ayer se le rindió un bonito homenaje.
Bueno, vamos a leer mensajes antes ya de entrar en materia. Ernesto dice, buenos días. Este programa promete, hay mucho de qué hablar y analizar. Ernesto es de los Palos Grandes. Bueno, Ernesto, si cumplimos expectativas. Yo creo que entre ustedes y nosotros lo conseguiremos. Abrazos a Lisandro que dice, buenos días, Luis Daniel. Yanila Ibe dice, buenos días, saludos desde Caracas. Olga nos dice, buenos días. El panorama de la política internacional está marcado hoy por las intensas tensiones en Oriente Próximo, los ajustes en las políticas de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela y el debate europeo sobre energía y seguridad. Bueno, eso pienso yo. Y de esos temas tengo curiosidad. Bueno, abordaremos algunos de esos temas, Olga, y otros más que están aquí en el tintero. Empecemos con elecciones, porque a muchos les gusta que arranquemos con el tema electoral. Elecciones en Bulgaria. Ganó la mayoría parlamentaria el partido de Rumen Radev. Rumen Radev es un líder, una figura controversial, porque además es anti-Unión Europea y es un actor prorruso. Con su partido Bulgaria Progresista, que es un partido de centro-izquierda, logró alcanzar el 44,58%. De esta manera conseguiría cerca de 132 escaños a la Asamblea Legislativa, al Parlamento búlgaro, de los 240 que tiene la instancia. Por lo tanto, podría gobernar con holgura Rumen Radev. Rumen Radev ha dicho además que él va a buscar de cierta manera un gran encuentro con todos. La oposición le ha dicho, acuérdense que usted tiene que tomar en consideración a los sectores que no lo acompañan de manera regular, y él ha dicho, está bien, vamos a avanzar en torno a una posibilidad de un gran acuerdo. Viene de ser presidente de Bulgaria y hoy se convierte en primer ministro. Usted dirá, bueno, ¿y por qué ese cambio? Porque le interesa más que un cargo protocolar tener la posibilidad de avanzar. Ahora, los nostálgicos si se quiere, de esa Europa que no se integra, una Europa apartada, una Europa que no es lo que es hoy, se sentían mal porque había perdido la semana pasada Orbán, el líder húngaro. Pero en este caso respiran tranquilos porque, aunque no tiene el mismo significado y la misma simbología, Radev es una persona muy parecida a Orbán. Es un actor prorruso, por ejemplo. O sea que Rusia podría decir que pierde a un aliado fundamental, como es Orbán, pero gana a Radev, que es un personaje también que va a ponerse incómodo para Europa. El resto de los partidos, el conservador, que es el partido proeuropeo, el HERP, del ex primer ministro Boyko Borisov, obtuvo el 13%, una votación bastante menor a lo esperado, y el Partido Liberal obtuvo el 14,26%, una participación alta, del 50%, alta referente a los procesos anteriores. Bueno, un líder proeuropeo se fue Orbán, pero no se angustien los antieuropeos porque en Bulgaria llega entonces a ser primer ministro Rumen Radev, que es un personaje contrario a esa integración europea. Mensaje por aquí, Mirna desde Santa Cecilia dice, buenos días, licenciado. Washington mantiene presión sobre Irán con reportes de que la Guardia Revolucionaria ha impactado buques en el estrecho de Hormuz, una zona clave que Estados Unidos mantiene bloqueada, mientras la administración Trump extiende cese al fuego sin fecha límite. ¿Cree usted, como muchos, que en esta ocasión Trump cometió un grave error al meter sus narices en este conflicto? Y vamos a hablar de eso, Mirna, porque hay rumores de Irán que el que dice gobernar no gobierna, que no hay comunicación entre el presidente y el líder religioso. Vamos a tener eso allí, porque es tema. Pero bueno, hablamos ya de Bulgaria. Vamos a Perú. Noticias en Perú. Tengo una noticia que uno se ríe de manera irónica. No hay resultados. No se sabe quiénes pasan a segunda vuelta. Hay una segunda vuelta, eso sí está claro, que será el 7 de junio. Pero ¿entre quiénes? Entre Keiko Fujimori y alguna otra figura. Ya el candidato Sánchez, que es el que lleva adelante las banderas de Pedro Castillo, ha salido a hacer campaña sin saber si él está pasando a la segunda ronda. El otro candidato, López Aliaga, que es el que tendría también oportunidad. Yo creo que entre estos dos se va a definir quién pasa. E incluso podría definir quién es presidente de Perú, porque vamos a recordar algo que analizamos el programa de la semana pasada. Pero en todo caso, estos candidatos han insistido, Sánchez está haciendo campaña, López Aliaga pide que se hagan elecciones en algunos lugares en las que no se llevó el proceso, en los que no hubo comicios, por diversas razones. La gente de Sánchez dice, eso es tramposo, porque son zonas donde López Aliaga puede incidir. Además, ¿con qué transparencia va a ir a votar la gente cuando ya se sabe un resultado preliminar, hay conteos rápidos, hay impugnaciones? Entonces, a lo mejor el que quería votar por un candidato, vota por otro para evitar que un tercero pueda llegar. Si a usted le parece que Keiko Fujimori es la opción, a lo mejor preferiría votar por López Aliaga, que es el que haría mucho más factible que la señora Fujimori por fin llegue a la presidencia de Perú. Eso estaría allí. Entonces, dice la gente de Sánchez, eso no tiene sentido hacer esas elecciones. Pero no importa, Sánchez en campaña, López Aliaga protestando. ¿Y cuándo vamos a saber definitivamente quién avanza a la segunda ronda? En mayo. Ya el órgano electoral peruano dijo, el conteo es muy lento,
no hay ningún tipo de posibilidad de acelerarlo, estamos revisando las impugnaciones, ya este ritmo será en mayo que sepamos quién pasa a la segunda vuelta. Es decir, que el candidato que pase a la segunda vuelta contra la señora Keiko Fujimori va a estar en desventaja porque no va a tener la certeza en este instante de estar haciendo una campaña que pueda llevarlo. Entonces corre libre Keiko Fujimori por allí, sin ningún elemento que pueda detenerla y pueda frenar lo que sería su campaña, porque los otros dos están viendo si definitivamente pasan o no. Dirán, bueno, ¿por qué no hacen campaña igual? Porque eso es gastar recursos, eso es tiempo, es tomar decisiones sobre incorporaciones o no al legislativo. Eso mientras el gobierno del presidente Alcázar se desmorona, cambia de gabinete, ya están pidiendo la renuncia de algunos sectores, no deja de ser un drama tragicómico, más trágico que cómico el que vive el Perú. Entonces eso se los teníamos también por allí. Y manteniéndonos en el vecindario, otra vez problemas entre Brasil y los Estados Unidos. Brasil expulsó a un oficial de inteligencia en reciprocidad a la solicitud que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de que un funcionario brasileño tenía que abandonar Estados Unidos, Marcelo Ivo. Acusa a Estados Unidos a Marcelo Ivo de usar su posición de inteligencia y de cooperación para avanzar en torno a manipular el sistema migratorio. Ha dicho el gobierno de Brasil que no tolerará eso y entonces ha tomado medidas de represalia frente a Estados Unidos. Enreda el panorama porque Trump ha señalado en varias ocasiones que en Brasil no hay Estado de Derecho y que lo que tiene que ocurrir es que regrese el sector de Bolsonaro al poder porque Bolsonaro era muy bueno. Falta que le era un gran tipo, como le gusta decir al presidente Trump. Bueno, eso está bastante complicado. Mensaje de Ismael Rosendo, dice, parece mentira. Muchos se las pasan en campaña y no resuelven lo que realmente pasa en el Perú. Así es, Ismael, campaña tras campaña y uno no ve que haya ninguna posibilidad real de avanzar. Pero bueno, hablábamos de Brasil, estábamos diciendo que los resultados electorales en Perú los tendremos para el mes de mayo. Yo creo que podemos oír aguas de marzo. Aguas de marzo, aunque es marzo, bueno, pareciera entonces, en este caso debería ser aguas de mayo, si es que tenemos resultados en mayo. Entonces hablamos de Brasil, hablábamos de mayo en Perú, bueno, aguas de marzo para calmar un poco la turbulencia con la que ha empezado informativamente nuestro programa de hoy y regresamos para hablar de las giras del Papa y de Javier Milei. Ya venimos. Aguas de marzo, una bonita, emblemática canción brasileña. Bueno, hablamos de Brasil, hablamos de los resultados de Perú, para mayo, pero bueno, aguas de marzo. Ismael Rosendo nos dice, ¿qué riquezas tiene el Brasil? Donde hay riquezas e intereses de todo, Ismael, un país con una producción importante, con unas inequidades también marcadas, con un sur bastante pujante, con un norte todavía que tiene niveles de atraso considerables. Sin embargo, es un país que despierta interés, que capta la atención y, por supuesto, si es de esa manera, con lo que puede tener, despierta envidias, visiones encontradas y algunos le ponen la vista a Brasil. Además es un país con una estructura estratégica, porque Brasil es prácticamente fronterizo con todos los demás países de la región, algo con dos países que serían Chile y Ecuador. Entonces ese posicionamiento hace a Brasil interesante. Entonces prefiere el presidente Trump que haya alguien como Bolsonaro a que haya alguien como Lula. Vienen las elecciones, Lula hace algunas semanas acordó repetir con Geraldo Alckmin en la vicepresidencia. Recuerden que Alckmin era un adversario tradicional de Lula, se enfrentaron incluso en algunos comicios y en este punto decidieron ir unidos en 2022 para evitar que Bolsonaro llegara a la presidencia. Brasil, eso sí, es un país totalmente polarizado. Lula va a la reelección, no puede ir Bolsonaro, sería el hijo de Bolsonaro entonces el que aspire, hay que ver si el apellido arrastra lo suficiente. Ahí, lamentablemente, en el caso brasileño, no habrá probablemente votos por convicción. Algunos votarán porque creen en los proyectos políticos, pero en realidad se va a votar para evitar que el otro actor o se mantenga o llegue. Eso fue lo que pasó en 2018, eso fue lo que ocurrió en 2022. La gente que vota por Bolsonaro no lo hace porque le gusta la dictadura militar. Creo que a nadie puede gustar una época horrorosa del Brasil, que incluso fue magistralmente narrada en el cine con esa película ganadora del Oscar, Aún estoy aquí, todavía estoy aquí, que narra la vida durante la dictadura y las persecuciones, todo lo que ocurrió. Rubens Paiva, el famoso diputado, a nadie puede gustarle eso. Habrá quien le parezca que la dictadura brasileña hizo algo favorable, pero la enorme mayoría de los brasileños, enorme sector del país, no puede gustarles eso. Entonces, ¿por qué votan por Bolsonaro? Porque a Bolsonaro le gusta la dictadura militar, lo ha manifestado, pero votan para evitar, porque le tienen miedo a Lula, le tienen miedo a la corrupción del Partido de los Trabajadores, le tienen miedo a esa reaparición de actores que se creían totalmente desplazados de la política. Y el que vota por Lula no está votando por Lavallato, no está votando
por Vencelado, no está votando por los hechos de corrupción, está votando porque no le gusta la forma en que Bolsonaro manejó la pandemia, se expresa de las mujeres, trata las disidencias, se burla de los demás actores que le llevan la contraria. Entonces ese es el gran problema. El avance social será cuando empecemos a votar verdaderamente por aquellos factores que nos convenzan, que tengan capacidad de articular una idea. Ese es el enorme reto que llevamos. Pero bueno, hablando de estos personajes, yo diría que podemos desembocar en uno que ha dado muchísimo de qué hablar con una gira. A él le gusta que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Es una escuelita, pareciera la escuela, porque Trump es así, Bolsonaro aplica esto, y Javier Milei de la misma forma. Bueno, Javier Milei está en una gira por Israel, y ahí vimos al presidente argentino yendo entonces a diversas actividades, participando incluso en ensayos de unos actos conmemorativos de la independencia de Israel. Sobre la independencia de Israel hablaremos también un poco más adelante. Recuerden que la agenda de hoy es bastante diversa y con temas muy concretos que vamos a ir desarrollando y que estamos llevando adelante. Y en todo caso, Milei participó, vamos a verlo desde la perspectiva argentina, en un acto. Allí se puso a cantar Libre de Nino Bravo, se puso entonces también de un lugar a otro a decir que Argentina e Israel eran países que tenían una vinculación mucho más directa de lo que se podía pensar, no eran solo amigos, eran socios. Vimos a Javier Milei además rezando, citando a San Martín en medio de su discurso, encendiendo una de las antorchas que evocan y que reivindican esa creación del Estado. Y además de eso, bueno, vimos también a Netanyahu aplaudiéndolo en el acto, y observamos además al presidente Milei mencionando que cuando las condiciones lo permitan, él trasladará la capital de Israel, la embajada argentina a la capital de Israel, es decir, la llevará a Jerusalén. Esto trae ruido y hay que hacer una precisión. Nosotros que nos conocemos, ustedes que participan en el chat, que estamos en los mensajes, que saben cuál es mi postura al respecto, yo pienso evidentemente que es incuestionable que Jerusalén pueda ser la capital de Israel, y es incuestionable por términos históricos, por estructura, por tradición. Sin embargo, existe una disposición del derecho internacional que establece que, a raíz de resoluciones de las Naciones Unidas, que no puede ser Jerusalén porque Jerusalén es una ciudad con una condición especial. Es una ciudad que, según la partición palestina del 29 de noviembre de 1947, ha debido tener una administración de la ONU. Ahí tenía que crearse un Estado para los judíos, que se creó. Ahí tenía que crearse un Estado para los árabes musulmanes, que no se creó en ese momento. Y Jerusalén iba a tener una administración especial, dada la condición de ser centro de reflexión religiosa, moral, espiritual de varias religiones. Entonces, eso ha dicho las Naciones Unidas. Los países no pueden colocar la embajada allí y, por ende, las colocan en Tel Aviv. Entonces esto que está planteando, ya Trump lo ha dicho, lo dijo en su momento Jimmy Morales, lo han asomado algunos otros mandatarios, y en esto cae Milei también. Pero Milei es muy hábil, porque dice cuando las condiciones lo permitan. Entonces a lo mejor se da cuenta de que no es conveniente abrir este debate en este momento, porque eso sí creo que es fundamental. Estamos en un mundo totalmente convulsionado, lleno de variables, lleno de vicisitudes para estar cayendo en esta discusión. Pero eso evidentemente va a traer ruido. Y hay un detalle adicional. Caminaba el presidente Milei por el Santo Sepulcro y los periodistas le preguntaron algún mensaje recordando al Papa Francisco, que falleció con el aniversario de su fallecimiento, y Milei no quiso contestar, no quiso decir nada, agregándole usted, bueno, pero ¿qué es lo grave? Que el Papa Francisco era argentino, de origen. Entonces que el presidente de Argentina no haya hablado del Papa y no haya dicho por lo menos una respuesta política o haya hecho algún comentario general, deja mucho que desear. Entonces están atacando mucho a Milei por esta actitud de salir en un espectáculo cuando hay diversos problemas y cuando además Israel vive una condición bastante complicada dado el proceso interno y además por las coyunturas que se atraviesan con Irán. Pero eso vamos a verlo dentro de un rato. Bueno, hablando de Papa, el Papa León XIV culmina una gira por países africanos, visitó Argelia, estuvo en Camerún, estuvo en Angola y finalmente en Guinea Ecuatorial. Detalles fundamentales. Yo me atrevería a decir que visitas a lugares donde la democracia no es la norma, donde el continuismo es lo que pareciera ser recurrente. Aquí hemos hablado en el programa, por ejemplo, de la situación de Camerún con Paul Biya, que gobierna desde 1982 Camerún.
y que a sus más de 90 años, 94 años, dice, señalan que tiene, Paul Villa sigue allí, que la última campaña la hizo prácticamente por inercia, porque no está en condiciones. Les confieso que yo, cuando preparamos con producción el programa, dije, yo quiero ver si sale en alguna foto Paul Villa. Efectivamente sale Paul Villa con el Papa León XIV. Y ahí, bueno, habló el Papa de la necesidad del entendimiento, de los recursos, de fomentar nuevos liderazgos. Eso, mensajes indirectos. Gente, bueno, ¿por qué no fue frontal? Porque es el Papa. El Papa tiene que buscar la manera, no de espantar, sino de generar un debate. Lo mismo ocurrió en Guinea Ecuatorial. Yo veía las imágenes cuando bajaba el Papa del avión y lo recibían al pie de las escaleras, de las escalerillas, estaba el presidente Teodoro Obiang. Teodoro Obiang es el hombre con más tiempo en el poder en un país africano. Es un hombre que maneja a su antojo Guinea Ecuatorial, que tiene además una serie de denuncias, que prepara a Teodorín. Teodorín es el hijo de Teodoro Obiang, que lo asoman como probable sucesor. Y bueno, estaba Teodoro Obiang acompañado de la primera dama, y la primera dama tenía un vestido muy curioso porque el vestido tenía en el estampado el rostro del Papa León XIV, pero aprovechó, visitó incluso una prisión, habló de las libertades, de la necesaria reflexión, del perdón. Entonces yo diría que es una gira productiva, provechosa. Además el paso a Argelia. Argelia no es tampoco un estado más en la dinámica africana, sino que es país con una influencia, por supuesto, europea muy acentuada, pero al mismo tiempo con una situación bastante compleja desde hace muchos años por la visión de grupos islamistas radicales o grupos islámicos radicales que operan allí, y además es un lugar de paso hacia Europa. Muchos de los que escapan tratan a través de Argelia de llegar a Europa. Claro, es más fácil hacerlo, por ejemplo, más fácil entre comillas, hacerlo a través de Libia. Y la visita a Angola, porque Angola ha avanzado en un proceso de entendimiento de un régimen marxista de partido único, además involucrado en una guerra civil. Se avanzó un sistema multipartidista que ha permitido cierto entendimiento, no exenta la realidad, por supuesto, de controversias, de choques, de debates internos bastante acentuados y de denuncias, pero al menos hay alguna capacidad de evidenciar que haya acuerdos. Entonces yo diría que es provechosa la visita del Papa León XIV a estos países africanos. Bueno, nos dice por aquí Fermín el detalle que faltaba, Javier Milei. Sí, pareciera, Fermín, que Milei no entiende la realidad en la que se mueve. Es un mundo complejo. E Israel, donde él estaba brincando y estaba gritando, ustedes dirán, bueno, pero es que eso se lo organizaron y él participó. Pero vive una situación de zozobra constante y él estaba allí como si nada. Nos dice el señor Antonio Domínguez, también oyente consecuente de nuestro espacio, creo que los viajes del Papa son convenientes, pues trata de difundir sus ideas de amor y paz. Yo estoy de acuerdo con el señor Antonio Domínguez. Ahí esas visitas valen la pena, y aquellos que dicen, por ejemplo, el presidente Trump, lo comentamos la semana pasada, habló del Papa, que el Papa lo habían elegido por estadounidense, pero que dejaba mucho que desear porque no era frontal. Es que la labor del Papa no es ser frontal en el discurso, es ser frontal en las ideas, y es tratar de llevar, que haya llevado este mensaje, y que la gente observara a Guinea Ecuatorial, observara a Camerún, entendiera lo que pasa en Argelia, hiciera que se conversara sobre la situación en Angola. Es lo que provoca esa visita, lo logró el Papa, puso en la palestra a estos países. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos hablando hoy de la gira del Papa y mencionamos que Paul Villa tiene décadas gobernando Camerún y que el señor Teodoro Obiang tiene décadas gobernando Guinea Ecuatorial, y uno dice, bueno, el mensaje del liderazgo, eso, un mensaje directo y puntual a unos hombres que tienen años mandando en sus países y que además tienen una avanzada edad. Entonces eso es, como dice Belkis, que el Papa lleve el amor y la paz. Esa es la labor del Papa. Y que el Papa esté pidiendo el fin de la guerra es totalmente lógico, y que pida entendimiento, que pida conversaciones. Eso es lo que tiene que hacer el Papa. Yo, y ustedes lo conocen, creo que los papas han jugado, los últimos papas, roles importantes. Juan Pablo II, más allá de las polémicas que han podido generar, pero creo que el balance de ellos es favorable. Juan Pablo II, el acercamiento con una iglesia distinta, el desmontaje de la represión del comunismo. Después el Benedicto XVI, un hombre que algunos veían con cierta desconfianza, y terminó siendo, desde la teología, una figura que avanzó a una iglesia que tuvo que reflexionar, y que además tuvo la enorme valentía, Benedicto XVI, de renunciar cuando consideró que no tenía la fuerza para seguir. No se quedó. Ya, fíjense la diferencia con Obiang y con Paul Villa, sobre todo con Paul Villa, que tiene una situación de salud bastante precaria, pero el Papa se fue, Benedicto XVI. Vino el Papa Francisco. A mí el Papa Francisco, más allá de las posiciones a veces políticas que tenía, porque el Papa Francisco es hombre,
O sea, me refiero a hombre que comete errores, tiene posturas, tiene frustraciones, tiene puntos de vista. Bueno, el Papa sí logró avanzar en todo caso hacia acercar a una iglesia mucho más popular, mucho más social. Y llega León XIV, que además reivindica a León XIII, el hombre Rerum Novarum, de las encíclicas que dieron vida a una iglesia mucho más social, de salir a participar, incluso en términos políticos, así dijo León XIII. Entonces León XIV acoge eso y lucha por la seguridad social. Entonces lo vemos allí. Creo que es el enorme reto que tienen. Pero antes de identificar la emisora, mensajes, Gastón dice: estamos ante un mundo de guerras e intereses económicos que busca apoderarse de más riquezas. La cuestión energética es muy compleja. Bueno, Gastón, la cuestión energética es una de esas variables que están allí, efectivamente. Nos dice la señora Yolanda: de acuerdo, en relación al Papa, su posición en el mundo impone ponderación e imparcialidad para cumplir su misión. Yo creo, señora Yolanda, que ahí es donde está el Papa actuando como tiene que hacerlo. Pues si el Papa se pone grosero, ofensivo, a manotear a la gente, pues no tendrá acceso a nadie y entonces se quedará en sus oficinas en el Vaticano. Queremos un Papa que salga y recorra. Lo hizo el Papa Francisco, lo está haciendo a nuestro juicio el Papa León XIV. Nos dice Belkis: ¿qué pasa con los países donde hay mucha hambre? Porque las potencias no ayudan a esas personas que sufren. Prefieren las guerras, al amor, a la humanidad y al mundo. Totalmente, Belkis, es que eso es un tema. ¿Por qué? Porque es que la guerra es un negocio que enriquece a quienes venden armas, a quienes venden sufrimiento y a quienes crean zozobra. Por eso es que las guerras no se terminan. Siempre habrá una letrica pequeña que permita continuarlas, porque eso lucra a muchos actores. Bueno, vamos a identificar la emisora y antes de regresar, después de oír los mensajes de la radio, podemos entrar con música. Y ya que Javier Milei le dio por cantar, ¿no es cierto? Me parece que bastante desafinado. Libre, de Nino Bravo. No, aquí vamos a oír la versión de verdad, la de Nino Bravo, Libre. Entonces identificamos la radio, escuchamos a Nino Bravo y regresamos, porque todavía hay bastantes temas que vamos a seguir desarrollando. Ya venimos. Hablábamos de Nepal, vamos con Estados Unidos, porque el tema estadounidense, repito, para aquellos que lograron reconectarse ahorita, es relacionado a la situación que se presenta por el frustrado viaje del presidente William Lai, el presidente de la República de China, el presidente de Taiwán, a Eswatini. Eswatini es la antigua Suazilandia, el país. El rey conmemorado, celebraba sus 40 años de ascenso al trono y había invitado a sus aliados fundamentales. Y es uno de los pocos países que reconoce a Taiwán como la representación formal de China. Pero no pudo William Lai viajar. William Lai, que ha visto frustrados los viajes. Ya vamos a explicar qué ocurre en este caso. William Lai había viajado en 2024, en noviembre, a las Islas Marshall, a Tuvalu, a Palau, había hecho una escala en Guam, en Hawái, pero después de eso no pudo seguir avanzando. Ya vamos, Enrique, a decir algo allí. No pudo seguir avanzando con las giras porque intentó venir a América y resulta que alegaron que había una situación en Taiwán que ameritaba que el presidente se quedara. Según indica el frustrado viaje de aquel momento a Paraguay, Guatemala y Belice, se debía a que no le iba a permitir Estados Unidos que hiciera escala su delegación en ese país. Entonces prefirió no hacerlo. En este caso pareciera que van en la misma dirección. Estados Unidos dice que China presionó a Seychelles, a Madagascar y a Mauricio de que si permitían que el avión de William Lai atravesara el espacio aéreo de estos países, China rompería los acuerdos comerciales, impondría sanciones y además frenaría la ayuda al tema del pago de la deuda. Finalmente, entonces terminaron estos países sacando cuentas y prefieren que no vaya el señor William Lai a Eswatini. Madagascar dijo que solo reconoce una China, Seychelles dice que no reconoce a Taiwán, Mauricio no respondió y Eswatini dijo que lamentaba lo que estaba ocurriendo allí. En todo caso, pareciera que la nueva táctica china es buscar el aislamiento de Taiwán. Taiwán se está quedando aislado diplomáticamente. Sin embargo, el otro aislamiento es el físico. Usted no va a ir a ningún lado, no va a poder viajar. Unan esto lo que dijimos la semana pasada, la visita de la líder del Kuomintang, del principal partido de oposición taiwanés, a China, a hablar de entendimiento y a hablar de ciertos acuerdos. Entonces ahí vamos teniendo eso como un tema fuerte, porque Estados Unidos está hablando, pero finalmente Estados Unidos no hace más nada. Habla, pero tampoco ha demostrado un apoyo irrestricto a Taiwán, porque si reconociera fuertemente a Taiwán, le tendría estatus de embajada y lo que le tiene es una oficina comercial. Entonces, bueno, un tema que queda para la retórica, para las pasiones, pero en realidad no avanza mucho. Bueno, vamos, el tema de Enrique. Enrique nos decía, yo me quedé con lo de Petro, pero ahí se me cayó. Lo único que sé que es que el 24 de abril voy a Caracas, dijo Petro. Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña, afirmó el mandatario en entrevista. Siempre Enrique, siempre pintoresco Petro, dando citas y asumiendo posturas en ese sentido, ¿no? Se lo dijo en una entrevista en la agencia EFE y Radio Televisión Española, al explicar que no se concretaron encuentros previos con autoridades venezolanas por razones de seguridad.
según dijo, había invitado a Delcy Rodríguez, pero ella le dio temor y se dañó la reunión en la frontera, así dijo Petro. Bueno, en este caso se va a dar, y como les decía, importancia del tema, la seguridad. Yo creería que aquí tiene que venir otro tema en el que el presidente Petro ha sido enfático, que es la integración. Venezuela tiene que reintegrarse a esquemas de integración, o a la Comunidad Andina o al Mercosur, pero eso nos conviene totalmente. Ese regreso, eso es importante, porque aislado, como lo dije, no hacemos nada. Bueno, Fernando dice, está peligroso el mundo, las guerras asustan. Muchísimo, Fernando, muy grave. Miguel dice, volviendo al tema chino, bueno, pero China ha mostrado moderación hacia Estados Unidos desde el inicio de la guerra, así me parece a mí. Bueno, Miguel, pero también mantiene, es como la Guerra Fría, no se peleaba entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se peleaba en Yemen, en Somalia, en Angola, en El Salvador. Así pareciera estar ocurriendo aquí. No se enseñan los dientes, pero por debajo se están dando golpes. Dice Soraya, es que China aseguró que da el ejemplo en materia de respeto a sus obligaciones internacionales en reacción a declarar aquí, podría haber ayudado a Irán a reconstruir su armamento. Bueno, entonces, lo que les digo, pareciera que más allá, y esperemos que esto quede así, porque si se desata una guerra entre Estados Unidos y China, bueno, uno no sabe, o sí sabe en qué terminará el mundo, o qué terminará el mundo, sin ser alarmistas. Entonces, bueno, están eso, y se nutren mucho estos dirigentes de la retórica. A Trump le interesa buscar enemigos y tratar de posicionar a Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo China? Incrementando su poder, y cuando actúa de esta forma, impidiendo que el líder de Taiwán viaje a un lugar, lo hace para mantener que ellos tienen una influencia y pueden decidir. Bueno, como ya estamos prácticamente al final del tiempo, pero no quiero irme sin tocar un poco el tema del Medio Oriente, que ustedes lo han pedido. Bueno, brevemente, Nigeria imputan a unas personas por un conato de golpe de Estado en 2025, vamos a prestar atención a esta noticia. Irán, y además el porqué en este momento. El caso de Irán, les decía que hay rumores, dicen que aparentemente hay un golpe de Estado blando de la Guardia Revolucionaria. ¿Por qué? Porque no aparece Jamenei, el nuevo líder de Irán, el hijo de Ali Jamenei, que asumió el poder, no aparece por ningún lado. Según Fox News, la Guardia Revolucionaria lo tiene completamente aislado y ha roto la conexión con el presidente Pezeshkian. O sea, no hay quien gobierne, y pareciera, según Fox News y otras fuentes, que el mando está en un consejo militar de facto, que es el que termina controlando, y que tienen completamente apartado de cualquier decisión, alegando temas de seguridad, a Jamenei, el nuevo líder. Detalle también con Líbano. Líbano ha dicho que acusa a Israel por crímenes de guerra por un ataque que mató a una periodista. Amal Khalil de Al-Akbar, Al-Akbar es un medio muy ligado a Hezbollah, según dicen las informaciones, murió mientras estaba haciendo una cobertura. Israel ha dicho que lamenta el asesinato de los periodistas, pero que no es un ataque contra la prensa, sino que ellos están en el lugar donde se generan los ataques. Bueno, finalmente, con relación a eso, Israel, un nuevo aniversario de su independencia, y en un país encontrado, mientras algunos celebraban, brincaban y aplaudían y escuchaban al desafinado Javier Milei cantando en un espectáculo, y Bibi Netanyahu aplaudía de una forma bastante insistente, por otro lado había manifestaciones que piden que el rumbo que tiene Israel no puede seguir dándose, y que hay definitivamente que buscar un cambio de gobierno, y que Netanyahu tiene que salir del poder. Solo tenemos los 78 años de la independencia de Israel. Y finalmente, una noticia otra vez en el continente americano. En México, una tragedia en Teotihuacán. Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, llegó disparando, asesinó a un turista canadiense e hirió a 6 estadounidenses, 3 colombianos, una canadiense, una neerlandesa, un ruso y una persona de Brasil. Posteriormente, cuando fue acorralado, se suicidó. Ya la presidenta Sheinbaum dijo que era un hecho aislado. El gobierno mexicano ha dicho que lamenta lo ocurrido, pero que esto no tiene nada que ver con la aparición del terrorismo, sino que era una persona con desequilibrios mentales que había irrumpido en el centro turístico y había actuado de esta manera. Uno dice, bueno, entonces no hay para dónde ir de turismo, porque en cualquier lado se corre peligro, en todos lados corremos peligro, así que bueno, lo que hay que tener es precaución y analizar todos los temas. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía de Policreativa Consultores, que los forma, los guía, los acompaña, los asesora y los ayuda a que puedan cumplir todas las metas que tengan, y esa idea hermosa, pero a lo mejor difusa, la puedan convertir en un instrumento triunfador. Policreativa Consultores. Bueno, nosotros nos vamos recordando que en la dirección de la emisora está la doctora Ana Virella Obregón, Totti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien tuvo el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Recuerden, los programas quedan grabados
en la cuenta YouTube y en la cuenta Telegram. Muy fácil. El mismo nombre, @Luis Daniel Álvarez V Radio. Yo igual se los voy a escribir en el chat de la emisora. Bueno, Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves aquí en nuestra vuelta al mundo semanal de Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Y nosotros, a diferencia de lo que hizo Javier Milei, sí le rendimos homenaje al Papa Francisco, con sus desaciertos, con los errores que pudo tener. Fue un hombre que aportó a la paz, como lo está haciendo a nuestro juicio el Papa León XIV. Entonces creo que nadie mejor para despedir nuestra emisión de hoy que Carlos Mejía Godoy con esa hermosa canción. Oremos por la paz, la democracia, la libertad y por un mundo mucho mejor. Un gran abrazo a todos y Dios mediante, hasta el próximo jueves.